tiene un genoma, o sea, de unos 5 millones, perdón, de pares de bases. Y los plásmidos generalmente están bueno, eso también depende, hay muchos tipos de plásmidos, y los de resistencia generalmente son megaplásmidos, que son plásmidos muy grandotes, pero que están como en 200.000 nucleótidos, digamos. Entonces sí es muy pequeño a comparación del cromosoma. Y había alguna vez, voy a citar a la doctora Anaí Dresser, que es de quien escuché esta analogía, que los plásmidos son como aplicaciones, digamos, del celular que te puedes pasar, digamos, no sé, por Bluetooth. Entonces, son o más bien como una micro SD, que la puedes transferir de un teléfono a otro. Pero en esa micro SD no vas a tener como, digamos, cosas relevantes para el funcionamiento del teléfono, porque va a estar no sé, en la memoria interna del teléfono, las cosas necesarias para encender el teléfono. Entonces, algo así pasa con las bacterias. En el cromosoma están los genes esenciales, y generalmente en plásmidos van genes que le dan como alguna ventaja, digamos, adaptativa, pero que pueden prescindir de ellos. Pero los plásmidos también es ADN. Sí, material genético. Y también está ahí dentro de las bacterias, igual que el otro ADN, lo único es que son como aplicaciones de las bacterias. Algo así. Yo siempre menciono que, bueno, como especies todos tenemos que tener garantizado un mecanismo de adaptación. Nosotros pues, y las bacterias no se aparean, o sea, las bacterias se replican. Entonces, no podrían ser todas las bacterias igualitas, porque si no, no se adaptarían. Entonces tienen que tener mecanismos de mutación, o sea, tienen una mayor tasa de mutación que, por ejemplo, nuestras células, y además tienen estos mecanismos de compartir material genético, y eso les permite que tengan un alto grado de variabilidad genética. Ok, y lo que comparten son los plásmidos. Sí, principalmente por un mecanismo que se llama conjugación. Ok. ¿Cómo estuviste con esos dos mecanismos, Paloma? La verdad. Porque si no nos podemos pasar. Me gustó más hacer la pregunta, Lilia. Es que está difícil, como que creo que hay nombres que, o sea, seguramente ustedes que tal vez están igual que yo, se quedan como de ¿what? Así como que suenan muy difíciles de entender. Son muchos términos, o sea, ahorita como que tengo muchos términos en mi cabeza, pero, o sea, en general creo que sí lo estoy entendiendo. Sí, o sea, en general las bacterias se pueden hacer resistentes por dos cosas. Una, que son modificaciones que tienen como en su ADN de base, en el ADN suyo, que con ese nacieron y es suyo. Y los plásmidos es también ADN, pero que es mucho más fácil que se lo pasen entre células. Entonces, y generalmente estos plásmidos no tienen como las funciones vitales, como decía Jonathan, son apps. Entonces, pues, tú le puedes borrar WhatsApp a tu celular y va a seguir funcionando, pero es muy conveniente que tengas WhatsApp. Entonces, estos plásmidos también es ADN, pero que aparte es mucho más probable que se lo puedan compartir entre células. Y ese ADN que también pueden tener, pues también les pueden ayudar a adaptarse o a ser resistentes. Bueno, que es lo mismo. Ok. Gracias. ¿Sí? ¿Mejor o no tanto? Sí, mejor, bastante mejor. Seguro para ustedes que nos están escuchando también. Entonces, ahora sí, ¿qué sigue, mi querida Mariana? Pues la otra pregunta que yo le había hecho es, ¿en qué bacterias saben que hay resistencia a la colistina? Porque lo quiero decir mal, colistina, y ¿cuándo las descubrieron? Y pues, ¿cómo está ahorita el asunto de las bacterias resistentes a la colistina? ¿Cuántas han encontrado? ¿En dónde? La epidemiología. Ok. Bueno, pues se ha encontrado en muchas especies. Básicamente, cualquier especie bacteriana que sea susceptible a colistina puede desarrollar resistencia. O sea, de las más descritas, precisamente en el artículo, nosotros identificamos, y por eso les menciono a Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli, que es como una abrumadora mayoría. O sea, por ejemplo, en enterobacterias resistentes por mecanismos cromosómicos, Klebsiella son como el 90 y tantos %. Y por mecanismos plasmídicos
E. coli es igual 90 y tantos %. Entonces, no es como que las únicas especies que no pueden generar resistencia a colistina son aquellas que ya son resistentes de por sí, digamos, las que son intrínsecamente resistentes. Pero cualquier bacteria puede desarrollar resistencia, y nos enfocamos en estudiar como que las relevantes clínicamente, y bueno, dentro de estas, pues yo me atrevería a decir que al menos en México lo que principalmente encontramos es Klebsiella pneumoniae. ¿Y esa Klebsiella qué? ¿En dónde está? Esa Klebsiella. Me gusta ese nombre, se lo voy a poner a mi hija. Klebsiella. Esas también son malísimas. También son malísimas. ¿En dónde están? ¿Qué hacen? Pueden ocasionar muchos tipos de infecciones. De hecho, en el laboratorio también tenemos una línea de investigación que es sobre Klebsiella pneumoniae, o bueno, más bien Klebsiellas en general, hipervirulentas. Es decir, que tienen, así como hay genes de resistencia, también hay genes de hipervirulencia, o sea que las hacen como que más dañinas, digamos, al ser humano. Entonces, esas bacterias hipervirulentas, las Klebsiellas hipervirulentas, por ejemplo, o es muy común que ocasionen abscesos hepáticos, o que migren, cosa que no cualquier bacteria puede hacer un tipo como de metástasis, como en el caso del cáncer. Y eso no es muy común, y estas Klebsiellas se ha observado que lo hacen. Entonces, pero esas Klebsiellas también están en nuestro microbioma, como sí. E. coli, ¿o no? ¿También? Sí, tenemos Klebsiellas de la microbiota, sí. Maldita. Híjole, no, pues ya con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos, no? Pues sí, porque... Sí, ¿qué onda con eso? Oye, Jonathan, y digo, antes de pasar ya casi al cierre del episodio para que nos cuentes, pues lo que nos contaba, al principio nos platicaste de la emergencia, ¿no? Que haya resistencia a antimicrobianos y la accesibilidad, a lo mejor que nos cuentes un poco del panorama en Latinoamérica. Antes de esto, que nos digas, ¿qué haces en el laboratorio? Bueno, o sea, ¿cómo haces este tipo de estudios para que los que no sabemos nos lo imaginemos? O sea, tomas unas muestras lo haces en animales o en gente enferma, o sea, ¿cómo funciona? Bueno, en el laboratorio somos como un centro donde recibimos muestras de muchas partes. Yo he trabajado, pero principalmente clínicas, ¿no? Estoy en el Instituto Nacional de Salud Pública, en el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas de este instituto, y en particular en el Laboratorio de Resistencia. Entonces nos llegan muestras principalmente clínicas de hospitales, pero también hemos establecido colaboraciones. Hubo un proyecto aquí muy importante en el 2015 donde se fueron a muestrear en una granja de cerditos, y ahí identificamos, por ejemplo, bacterias resistentes a colistina por un gen plasmídico que es como el popular, que se llama MSR1. Entonces he recibido muestras ahorita estoy analizando muestras de carne. No estamos precisamente conscientes de este nuevo abordaje One Health. No estamos cerrados a nada más analizar bacterias clínicas, pero pues son lo que más nos llegan, digamos. Entonces yo recibo las bacterias de cualquier fuente. Primero, generalmente ya sabemos qué bacterias son, qué especies son, antes de que nos lleguen. A veces traen como una identificación presuntiva, entonces confirmamos la identificación. Ya después yo lo paso a un ensayo que es como colorimétrico para ver si crecen o no en presencia o ausencia de colistina. Y esto me da resultados muy rápidos, se llama Rapid Polymyxin NP. Y en 2-3 horas yo ya sé cuáles bacterias son resistentes, y ya una vez que identifico las resistentes, empiezo a caracterizarlas. Entonces esto es, determinamos el MIC, la concentración mínima inhibitoria, caracterizamos los genes que pueden estar involucrados en la resistencia, es decir, establecemos cuáles son los mecanismos de resistencia en estas bacterias, y bueno, es una caracterización. ¿Y ahí tienen guardadas a las resistentes? Sí, de hecho tenemos, es como uno de los grandes atributos de nuestro laboratorio, tenemos un cepario muy grande de muchos ayudamientos de muchos hospitales de la República. ¡Qué mello! ¡Qué locura! Y qué miedo estar allí. Ay, qué miedo, Jonathan, acercarse a Jonathan. Ay, está lleno de bacterias. Me lavo las manos. No es cierto. Pues suena súper interesante tu chamba, la verdad, Jonathan. Creo que es una labor muy, muy importante, y que seguramente muchos de nosotros no sabíamos que existía eso. Gente estudiando pues las bacterias, así que te metes al hospital y ya ni sabes. Tal vez te llegó la bacteria que me dio a mí cuando se me cuatrapearon los riñones. Tal vez la tienes Qué ahí. bueno que no te dieron colistina, porque ya con los riñones cuatrapeados.
Sí, según yo no me dieron colistina porque, pues sí, ya, o sea, ya estaría muerta, no tendría riñones. Probablemente. No, me dieron microdantina, creo que se llama. Micromitodantina o algo así. Y lo tomo diario y ya no me sé el nombre. Fíjense qué mal. Pero bueno, ya regresando ya al cierre. Ahora sí, Jonathan. Cuéntanos qué onda con Latinoamérica, porque pues esto es importante, este es un programa en español y todos queremos saber qué onda con pues los nuevos antimicrobianos, con esto que dices que pues es una emergencia a la resistencia, que eso a mí pues me dejó en shock. Deberían de ser, no han hecho una película de Hollywood sobre eso, que debería de haber. Entonces, o tal vez algo parecido, ¿no? Tal vez sí. Se me está yendo por ahí Yo algo. leí un libro que se trataba del regreso de la peste negra y que ahora se estaba cañón porque regresaba en unos años donde ya no teníamos antibióticos porque eso es un libro de ficción, ¿eh? No quiero aquí causar pánico, pero que ya no había antibióticos que funcionaran, entonces igual las bacterias resistentes las tenían así súper guardadas, así como en el laboratorio de Jonathan. Y entonces había un accidente y se soltaba la peste negra y pues otra vez porque ya no había antibióticos para curarla. Entonces yo leí un libro así, no sé si hay una película. ¿Tú has visto alguna, Jonathan? No, la verdad que no. Estoy abierto a sugerencias. Pues está. Otra idea millonaria de Explain Me, tenemos un montón. Sí, hemos dado miles de ideas millonarias. Okay. Bueno, entonces ahora sí, cuéntanos, Jonathan, y pues también tus ideas y comentarios finales que te surjan. En Latinoamérica, como les decía, había como poca información, principalmente en Latinoamérica. En Estados Unidos, en Canadá, se busca, digamos, regularmente la resistencia a colistina. Entonces lo que hicimos nosotros fue como que indagar muy a fondo y buscamos, por ejemplo, reportes en español que generalmente no se incluyen a veces en las revisiones o en los datos de epidemiología, pues porque están en español, y nosotros incluimos como que todo lo que encontramos, obviamente que tuviera la información suficiente para ser considerados, y hicimos esto como, de hecho lo presentamos de manera de mapas, una manera que muy amable, digamos, muy fácil de comprender, y identificamos como los sitios donde se ha reportado más resistencia a colistina, y no solamente es importante, también hay sitios donde no se ha reportado, y obviamente eso no quiere decir que no haya resistencia a colistina en esos sitios, sino que hay una falta de seguimiento o que no se está buscando resistencia en general en esos países. Y eso también es un llamado de atención. Y una de las conclusiones del artículo es que encontramos, por ejemplo, en todos los lugares del mundo, o en la mayoría, Europa, Asia, se ha identificado este gen MCR1 principalmente en animales. Nosotros lo identificamos más en humanos, pero pensamos que esto se debe a que existe un sesgo tremendo en la falta de búsqueda de resistencia en animales. Entonces es bien importante que en Latinoamérica se empiece a buscar resistencia en el sector veterinario y sin descuidar pues el área clínica. También debemos de empezar a ser más inclusivos en la búsqueda de resistencia. Y no solamente, obviamente yo hablo de la búsqueda porque es como la parte que yo hago, ¿no? Pero es importante como que tener la dimensión, el diagnóstico del problema para saber qué tenemos que abordar, qué se tiene que controlar, qué se tiene que regular, ¿no? Entonces, la resistencia a antibióticos se debe abordar desde un punto de vista muy, muy amplio que involucra saneamiento, no solamente al personal hospitalario, pues. Y bueno, eso sería, creo, lo que me gustaría a mí recalcar, que eso es un problema que no solamente nos afecta a nosotros y que no está limitado al hospital. Por ejemplo, si compramos, no sé, carne y el cerdito o la res que tenía, de donde viene la carne, tenía bacterias resistentes, quizás en la manipulación nosotros después agarramos el trapito de cocina y nos secamos las manos y luego limpiamos la mesa donde come toda nuestra familia con ese trapito. Entonces van a llegar esas bacterias a nosotros. Es importante que esto se aborde desde un punto de vista incluyente. Sí, claro. Y bueno, aparte, no solo porque lleguen a nosotros, también hay que cuidar a los animales, que no se enfermen. Sí, no. ¿No? Porque aparte... Y como se los hemos... perdón, sí, Mariana. porque aparte también
de forma muy mala, luego se le ponen atención a estas cosas cuando empiezan a causar pérdidas millonarias, ¿no? Entonces, que se enfermen, no sé, un montón de cerdos que están en línea de producción